Porque el agua es un eje de disputa y la derecha avanza en América Latina y el Caribe. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Avia Yala Soberana. Hoy para abordar dos temas muy importantes con dos referentes. El primer tema, el agua, junto a Verónica Agostiza. Ella es abogada e integrante de la Asamblea Pucará de Catamarca, en Argentina, y coordinadora del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, OPSAL. Y el segundo tema va a ser sobre la resistencia de los movimientos sociales al avance de la derecha en la región. Vamos a estar hablando con el analista argentino, el licenciado en Ciencias Sociales, Andrés Seyman. Quédense, esto es Enfoque, recién empieza. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. El tema del día. Y cuando hablamos de una gran crisis, esto no es solo el aumento de la temperatura, ¿no? Que es uno de los ejes de lo que se habla, el calentamiento global, por supuesto que lo es, digo, hay muchísima evidencia científica hace muchísimos años, no es un tema político, es un tema por los límites de la geofísica del mundo, eh, y qué bueno que no se lo está oyendo para pensar después esto, política pública, decisiones. Hay límites que necesitamos conocer para después tomar decisiones y que con el objetivo, al menos que es lo que entendemos, de que la mayoría de las personas, todos y todas, podamos vivir bien. Entonces, un eje de disputa muy grande va a seguir siendo el agua, sino si sigue siendo que solo algunos puedan vivir con ciertos estándares, con privilegios, ¿no? O todos y todas, la mayoría, las poblaciones, los pueblos. Y el extractivismo como una de esas líneas de economía y como forma de vida que se intenta imponer en los pueblos, en este caso en Catamarca, hace más de 30 años que hay proyectos de megaminería y sigue habiendo un 47% de pobreza, ya han secado un río, digo, todo un montón de consecuencias económicas, sociales, ambientales, en donde muestran que estos grandes proyectos, grandes cultivos de soja, extractivismo, digo, todo estos grandes, todo este paquete que ha llegado para instalarse para hablar de desarrollo y progreso, solo trajo más pobreza, mal vivir, enfermedades, daños ambientales. Así que estamos en momentos que son muy umbrales, muy importantes para repensar, bueno, cómo realmente podemos seguir las comunidades para el eje agua, para el eje alimento, para todo lo que realmente es esencial para la continuidad de la vida. Uh-huh. El agua es un recurso escaso que deja además, Verónica, en evidencia las desigualdades sociales y económicas que tú mencionabas, ¿no? Teniendo un poco en cuenta eso, tú conoces, tenés muy claro la realidad de Catamarca, pero es una realidad que lamentablemente se está haciendo repetida en nuestro continente. ¿Quiénes están disputando Sí. el agua de nuestro planeta? Sí, esto que vos decís tal cual no puede mirar como una mirada más pequeña, ¿no? Que pasa a nivel escala pequeña en cada territorio, en cada municipio, pero si lo pensamos más a nivel global, eh, se lo ha llamado, digo, el norte global o el sur global, ¿no? Como dos zonas claramente marcadas Sí. por esta desigualdad, por esta, de cómo vivimos, quiénes tienen acceso a los autos de lujo, ¿no? La electromovilidad y toda la propuesta ahora del litio, de electrificar los autos, dejar de usar combustible, bueno, pero ¿quiénes tienen acceso a eso? Entonces, en grandes rasgos, digo, la diferencia entre los países del norte global, de Estados Unidos, China, digo, los históricos que son los que generan guerras, ¿no? Y desde ahí disputan, versus todo el grupo de los países del sur global, que localmente Argentina, Latinoamérica, África, países que desde, ¿no?, el origen de la historia, más de 500 años, son lugares que son vistos como territorio de sacrificio, donde se les puede sacar el agua, los minerales, ¿no? Y sacrificarlos en pos de el desarrollo y progreso y forma de vida, ¿no? Absolutamente excesiva, de lujo, del norte global. Pero bueno, también en todo norte, también en un sur, ¿no? El año pasado pude conocer en la zona de Estados Unidos, que uno bueno, piensa es un gran país capitalista que genera gran daño ambiental a todo el planeta, pero también hay territorios que los están queriendo sacrificar para, ¿no?, que otros sostengan esa forma de vida, lamentablemente. Y eso, y se enfoca, se enfatiza, digo, estas desigualdades que son las que necesitamos repensar seriamente, eh,
en las decisiones que tomemos de forma de vida, de economía, bueno, economía regional, cuáles son las líneas que podríamos seguir para intentar apaciguar y evitar las desigualdades estructurales. Ujú. Y en estos cambios que son necesarios, ¿qué rol juegan los movimientos sociales y los movimientos políticos, ¿no? Que permanentemente están en defensa de los territorios y muchas veces sufren la violencia, la persecución y hasta tenemos casos de asesinatos. Sí, de hecho, en Latinoamérica son los países, Colombia especialmente, los países donde hay un índice más alto de violencia contra los defensores y las defensoras ambientales, ¿no? Digo, ser defensor ambiental es un riesgo en estos países, coloca en una situación de peligro, de ser posible de sufrir persecución por las fuerzas de seguridad, por las instituciones, violencia. Y los movimientos sociales, las comunidades, creo que con los años también van cambiando la forma, ¿no?, de organización, de una manera. Las comunidades ancestrales originarias han sido las verdaderas cuidadoras de los territorios. Digo, llegamos a un Amazonas como llegamos hoy en día, porque también hubo tenemos todas las comunidades que lo conservaron y que lo protegieron, ¿no? Entonces tuvieron todos estos años un rol fundamental de conservación de la biodiversidad, a pesar de que llegamos a un 2025 con una biodiversidad muy dañada en todo el mundo. Y ahora, bueno, creo que es interesante pensar, bueno, esto, cómo se sigue, si la incidencia es local, si es también, creo que en red, bueno, hay muchos espacios, como fue en este caso el OPSAL y otros, en donde tratan de unir estos movimientos sociales y estas comunidades, tanto de Argentina como Bolivia, como Colombia, Uruguay, digo, porque hay una defensa en común, hay acciones en común, pero sin olvidarnos que cada comunidad necesita atender su territorio, ¿no? Entonces, pensarnos globalmente y en red, los movimientos, los objetivos, los diálogos, pero también creo con los pies en la tierra, porque cada movimiento va a tener su particularidad sobre condiciones políticas locales. Qué sé yo, digo, Argentina tuvo un giro político el último año con el Sí. presidente actual, que entonces marca ¿no?, unas reglas de juego para las comunidades y para los movimientos distintos a cómo se venía manejando. Entonces también digo, la realidad local marca el cómo también despliegan y creo que siempre el enfoque va a ser eso, ¿no? Poder ver a nivel comunidad, sostener la economía regional, digo, sostener las prácticas que entendemos que son las que pueden generar una mayor igualdad, un mayor bienestar y buen vivir para la mayoría. Ujú. Vamos a decirles a los oyentes que en Argentina está como presidente Javier Milei, un hombre que se ha pronunciado en contra del cambio climático, ¿no? No cree que es algo falso. ¿Eso cómo está influyendo, ya pensando en Catamarca, ¿no? Y por un lado, bueno, las dos cosas, a nivel nacional e internacional, se ha postulado públicamente de esa manera, con lo cual toda la política pública tiende a un negacionismo de la crisis climática, entonces al no incluir eso se toman decisiones que no son acordes a lo que en varios entendemos que es urgente atender, precisamente como lo contrario. A nivel nacional se emitió una ley que es un régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, que eso tiene un vínculo directo con estos grandes proyectos que hablábamos, extractivos, Sí. a gran escala. Entonces, por ejemplo, en el mundo metalífero, las empresas mineras, poder estar en Argentina pagando pocos o casi nada de impuestos, muchísimos beneficios tributarios, y todo eso desincentiva la posibilidad de esto, de sostener otras formas de economía a pequeña escala, con lo regional, con lo ancestral, con lo que es de cada territorio. Y bueno, desde varias decisiones que se han tomado, desde el reconocimiento de derechos, las instituciones, y en este caso específicamente la posibilidad de que, bueno, que lejos de intentar que las economías locales se organicen, bueno, son todos modelos que traen la idea de traer inversiones extranjeras y toda una visión que ya sabemos que no ha funcionado en nuestro país, que nos ha endeudado, ¿no?, con el FMI, con un montón de cuestiones. Y bueno, estamos en esa situación el último tiempo. Allí teníamos parte de la entrevista realizada a Verónica Agostiza, abogada e integrante de la Asamblea Pucará de Catamarca, esto es en Argentina,
coordinadora además del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, OPSAL. Dejamos el agua por un rato, esta disputa tan importante que se da en la región, para hablar del avance de la derecha en América Latina y el Caribe y la respuesta que se está dando desde los movimientos sociales. Para eso vamos a compartir con ustedes parte de la entrevista realizada al analista político internacional Andrés Seyman. Él es docente y es además licenciado en Ciencias Sociales. Lo escuchamos. Me da la sensación de que hay un problema en el campo de las alternativas, ¿no? En el sentido de que, por un lado, una opción, que es la que viene fallando, y por eso decía que hay que mirar a Estados Unidos, es una suerte de progresismo, pero muy, muy, muy moderado, ¿no? Es decir, eh, que efectivamente se plantea como una alternativa a la ultraderecha, pero con gestos muy moderados, ¿no? En el sentido de las condiciones, de cómo lidiar con las condiciones de vida de la ciudadanía en el marco del modelo, del paradigma societal dominante a nivel global, ¿no? Es decir, que es el neoliberalismo, ¿no? Y la profundización del neoliberalismo. Eh, y bueno, pareciera que en Estados Unidos primó, como también primó en el caso de Argentina, por ejemplo. Es decir, bueno, una opción muy moderada para enfrentar eso. Bueno, eso no estaría funcionando, por lo menos hasta ahora. Y quizás El si surgimiento de la funciona en derecha términos radical en América electorales Latina y el como forma de Caribe se apaciguar enfrenta a la lucha y la resistencia de los como forma de pueblos y movimientos frenar sociales de la triunfos de la región, extrema derecha, después con un a la hora de discurso gobernar se vuelve muy negacionista difícil que también, reivindica las dictaduras ¿no? Porque la cívico-militares, sociedad no percibe contrario la a la migración alternativa, y las políticas no sociales, percibe la existencia teniendo de una como bandera alternativa. el Entonces nacionalismo allí étnico. aparece La también derecha, entre otras cosas, se focaliza una en ganar encrucijada cada vez porque más terreno en la la opción, región, por lo menos, de aprovechando el ir hacia desencanto perspectivas más ciudadano del radicales, sistema también se político vuelve muy electoral. complejo en un mundo que va hacia otro lado, ¿no? Y donde las principales potencias van hacia otro lado y no precisamente hacia alternativas radicales, ¿no? Entonces, digo, lo que América Latina sí pareciera una suerte de oasis global en el sentido de que aparecen experiencias, ¿no? Digo, recién mencionaba el caso de México, el caso de Colombia, que promueve también una discusión en términos ambientales, incluso que es interesante porque no está ocurriendo en ningún otro lado del planeta. Pero bueno, son experiencias que, si uno mira el mapa completo del concierto internacional, son muy aisladas, ¿no? Ahora, efectivamente, allí hay una encrucijada en términos de cómo resolver también electoralmente un problema que después eh, se presenta mucho más agudo a la hora del ejercicio del gobierno en el día a día, ¿no? Que no es solo ganar una elección. Por eso esa dicotomía en el campo de las alternativas entre moderación o radicalidad, bueno, es una discusión que creo que es interesante para pensar el tema de las alternativas en la región. Andrés, hablabas al comienzo de la entrevista de la importancia de las democracias en la región y en el mundo entero. Pienso en Donald Trump, que ganó por segunda vez en Estados Unidos, va a tomar posesión el próximo 20 de enero. Pero también pienso en lo que fue Jair Bolsonaro en Brasil y ahora Javier Milei en Argentina, ¿no? ¿Cómo se defiende la democracia en el sentido de que estos actores políticos, cuando fueron candidatos, mantienen la posibilidad de un fraude electoral si ellos no eran los vencedores, ¿no? Si gano todo bien, si pierdo, es esto trampa, estuvo mal. ¿Cómo se fortalece la democracia con el tipo de los políticos, ¿no? Que además tienen al poder. Bien, bueno, yo parto de un diagnóstico, hemos escrito un libro con un colega brasileño, Danilo Enrico Martuchelli, un libro que se puede descargar en internet de forma gratuita, editado por Claxo, que se titula precisamente La crisis de la democracia, ¿no? En América Latina. Pero que de nuevo, hay que pensar esa crisis democrática en el contexto global, ¿no? En esto que mencionaba recién acerca de esas denuncias de fraude anticipado, ¿no? En el caso de Estados Unidos, Milei hizo lo propio el año pasado en Argentina, digo, empezó a agitar el fantasma de un fraude hasta que se dio cuenta que había ganado, ¿no? Y finalmente se olvidó de la existencia del fraude, pero también hizo esa misma denuncia.
creo que tiene que ver con un contexto también de debilidad del modelo societal, esta idea de crisis, ¿no? Del proyecto neoliberal y esta alternativa radicalizada, es decir, una alternativa que, eh, si bien es fuerte en términos de sus triunfos electorales, es fuerte en su capacidad de irradiación en la ciudadanía, es débil en términos de su capacidad de reproducción ampliar en su capacidad de reproducción sostenida, con fuerza, con bases materiales sólidas, ¿no? Para conformar al conjunto de las ciudadanías en cada uno de los países. Y creo que en definitiva, el problema de la democracia hay que pensarlo en el campo, lo que señalaba en la pregunta anterior, ¿no? En el campo de las alternativas. Es decir, ¿qué otro modelo alternativo existe en relación a este, ¿no? Porque si no es siempre el juego de la sábana corta, ¿no? Entonces creo que hay una gran pregunta, pero bueno, ¿qué modelo se puede oponer al modelo actualmente existente? Esa es la forma de fortalecer las democracias, ¿no? Si no, estas alternativas de ultraderecha probablemente sigan avanzando y quizás hasta se estabilicen como forma de gobierno, ¿no? Como una nueva forma democrática, como una nueva forma de Estado, ¿no? Que es este gobierno en la crisis. Pero bueno, por eso la discusión central me parece que está en el campo de las alternativas, no solo políticas, sino también societales. Creo que ese es el foco de la discusión que debiera darse hoy en la región. Andrés, ¿y qué podemos esperar para América Latina con el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos? Bueno, un poco lo planteaba en la primera pregunta. Me parece que la política exterior hoy estratégica de Estados Unidos está puesta en la confrontación con China, ¿no? Sí. Efectivamente, Estados Unidos tiene una política exterior de largo plazo, no tiene una política exterior que se marque estrictamente por cada gobierno. Es un Estado que, a diferencia de los estados latinoamericanos, es un Estado potencia. Es decir, es un Estado con instituciones fuertes, robustas, que tienen políticas de largo plazo. Eh, por lo tanto, desde un tiempo a esta parte, la política exterior de Estados Unidos está orientada por la confrontación con China. Y como decía, el resguardo de Estados Unidos es sus zonas de influencia estratégica. Y esa zona de influencia estratégica es América Latina para Estados Unidos, ¿no? La zona estratégica número uno. Eh, Digo, lo pondría incluso casi a la par de la alianza estratégica que Estados Unidos tiene hoy global con Israel, ¿no? Digo, Ujú. Sí. América Latina es históricamente zona de influencia, en todo el siglo XX lo fue. Estados Unidos ha practicado un injerencismo permanente sobre nuestra región y por eso creo que en todo caso, en ese contexto de confrontación con China, en ese contexto de avance de las potencias emergentes, creo que lo que nos espera con Trump es una radicalización, en todo caso más táctica de esa estrategia. eh, y que bueno, puede tener consecuencias muy serias para América Latina, en el sentido de un menoscabo de su autonomía, en un menoscabo de su independencia, de la independencia política en cada uno de los países, y creo que lo que nos espera probablemente es un mayor grado de injerencismo también, ¿no? Eh, Digo, un revival de la doctrina Monroe creo que no sería una rareza en este nuevo gobierno de Trump. Creo que lo que nos espera es un poco eso. Escuchábamos a Andrés Seidman, licenciado en Ciencias Sociales. Es momento de despedirme. Pueden dejar sus comentarios aquí abajo, los leo. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos.